Muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes estas breves reflexiones. El tema que me he interesado por exponer es uno que he titulado La interacción entre el derecho penal y procesal penal. Mi nombre es Eric Atkins, soy profesor de licenciatura y maestría en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, hoy, como les digo, voy a compartir algunas inquietudes sobre esta temática con ustedes. Bueno, como ustedes recordarán, cuando hablamos de la relación entre el derecho penal y el derecho procesal penal, tradicionalmente se ha hecho una referencia a que el derecho, digamos, en la visión clásica, en la doctrina clásica, normalmente se le ha asignado al derecho procesal penal el ser un instrumento de realización del derecho penal material. Y desde ya larga data se ha venido señalando que el derecho procesal penal cumple básicamente dos funciones y dos fines, las cuales han sido también duramente criticadas modernamente. Pero se ha señalado que el derecho procesal penal tiene dentro de sus funciones, perdón, la búsqueda de la verdad, con la finalidad o que esto funcione como una condición sine qua non para la correcta aplicación del derecho penal sustantivo. Entonces, desde esa perspectiva, se ha pensado tradicionalmente que el derecho procesal penal es un derecho realizador, es un derecho que viene a realizar viene a realizar al derecho penal material o derecho penal sustantivo. Igualmente se ha dicho que la meta o el fin del proceso penal es la decisión sobre la punibilidad del imputado, que esa decisión debe ser materialmente correcta, obtenida de acuerdo con el ordenamiento procesal penal y que venga a restablecer la paz jurídica. Esos son, digamos, a grandes rasgos, los fines que se le asignan al derecho procesal penal. Entonces, eso con la finalidad o con el objeto de venir a delimitar precisamente esa caracterización tradicional que se le ha dado al derecho procesal penal frente al derecho penal material. Sin embargo, hoy no quisiera, digamos, detenerme en este tema, que como les digo, es un tema que ha sido analizado tradicionalmente por la doctrina, sino profundizar un poco más en esa relación. Desde esta perspectiva clásica se dice que el derecho procesal penal es un elemento imprescindible para la efectiva realización del derecho penal y que a diferencia de otras ramas del derecho, como podrían ser el derecho civil, que normalmente se visualiza o se concreta por medio del famoso principio del pacta sunt servanda, este derecho civil se realiza diariamente con prescindencia del derecho procesal civil. En el caso del derecho penal material, es imposible que el mismo se realice o se lleve a cabo o se concrete si no es con la ayuda del derecho procesal penal. Por eso es que Belin, si mal no recuerdo, señaló que el derecho penal material no le toca un pelo al delincuente y que no es sino por medio del derecho procesal penal que se logra traer o darle vida al derecho penal material. Desde esa perspectiva, entonces, hay algunos autores que señalan que el derecho procesal penal es incluso una parte del derecho penal material y ambos forman una unidad inescindible. Y desde esa perspectiva se señala que el precepto jurídico sustantivo o material alcanza a concretarse mediante su aplicación al caso específico. También se señala por parte de la literatura, ya ampliando un poco más o entrando un poco más en esta temática, que el derecho procesal penal es un derecho que se apoya en el derecho penal material y que por lo tanto los cambios que tengan lugar en el derecho material hacen necesarios también cambios en el derecho procesal penal. Incluso, vean qué interesante porque se dice que el derecho penal material y el derecho procesal penal deben tener como punto de partida la misma posición fundamental.
¿A qué me refiero con esto? Si el derecho penal material se basa, por ejemplo, en la idea de que la valoración del hecho solo puede tener lugar en relación a la personalidad del autor, entonces el derecho procesal penal debe necesariamente tomar eso en consideración. Por ejemplo, si la legislación penal sustantiva se basa en un derecho penal de acto, ello tendría implicaciones en el derecho procesal penal. Por ejemplo, al momento de la comprobación del hecho, este estaría orientado hacia la investigación y conocimiento del pasado. Por el contrario, si el derecho penal material se basa en un derecho penal de autor, ello implica necesariamente un procedimiento dirigido hacia la anticipación del futuro para poder llevar a cabo una prognosis adecuada. Vean que este tema es interesante, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar el derecho procesal penal tomando en cuenta esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta que en el ámbito del derecho procesal penal hay una mixtura, ¿verdad? Donde pareciera ser que se toman en cuenta ambas circunstancias, tanto un derecho penal de acto en cuanto a la comprobación del hecho histórico, como también un derecho penal de autor, ¿verdad? Porque vean que existen varias regulaciones que llevan a la necesidad de hacer una prognosis, por ejemplo, de si el imputado, de que exista la probabilidad del riesgo de que el imputado pueda volver a cometer el hecho punible, etc. Por otra parte, debemos de tomar en cuenta que el derecho procesal penal es un derecho que se apoya en el derecho penal material y por lo tanto los cambios que tengan lugar en el derecho penal material hacen necesarios también cambios en el derecho procesal penal y esto sucede también a la inversa. Un ejemplo de eso podría ser el tema de las medidas de seguridad. Por otra parte, podemos afirmar que el derecho procesal penal es un derecho que corre paralelo al derecho penal material. El mismo efecto político criminal se puede alcanzar por medio del derecho penal material como también del derecho procesal penal. Por ejemplo, el perdón judicial se corresponde procesalmente con el sobreseimiento por bagatela o insignificancia del hecho, por lo menos en algunos de sus supuestos. La condena de ejecución condicional, que tendríamos un ejemplo ahí todavía más claro, con la suspensión del proceso de prueba. Vean que la suspensión del proceso de prueba lo que hace es adelantar esta posibilidad, que sería la condena de ejecución condicional, adelanta la posibilidad de que el imputado se vea beneficiado con esta medida alterna, pero desde el punto de vista político-criminal, ambos institutos cumplen precisamente el mismo efecto. Otro tema importante e interesante que podríamos aquí valorar es el tema de cuál es el carácter que tienen algunos institutos del derecho. Por ejemplo, se ha discutido mucho en la literatura figuras como la de la acción, figuras como la de la prescripción, la de la cosa juzgada o la instancia privada si tienen naturaleza de derecho penal sustantivo o de derecho procesal penal. En nuestro caso, el legislador, cuando estuvo vigente el Código Procesal Penal de 1973, se decidió por la primera opción, es decir, muchas de estas figuras que estamos señalando las ubicó en el Código Penal. Así estaba regulado, por ejemplo, en los artículos 80 y siguientes, una serie de temas que actualmente están regulados en el Código Procesal Penal. Por ejemplo, el artículo 80 contemplaba las causas que extinguen la acción penal y la pena. El 81, qué delitos eran de acción privada. El 81 bis, los delitos de acción pública, perseguirles a instancia privada. El 82 regulaba precisamente la prescripción de la acción penal. Y el 83 establecía reglas generales sobre la prescripción de la acción penal. Como ustedes lo saben, y reitero ya, estos temas se trasladaron al Código Procesal Penal y actualmente están ubicados en esta normativa. Y por lo tanto, estas normas que acabo de leer fueron derogadas en su momento. Sin embargo, algo interesante acá es que la ubicación de la norma puede darnos un dato indiciario de cuál sería la naturaleza jurídica de esos institutos, pero no necesariamente es determinante al respecto.
Entonces podríamos decir que en la literatura hay dos grandes tendencias, ¿verdad? Hay una tendencia que dice estos institutos forman parte del derecho penal material y hay otras tendencias que pareciera ser fueron a las que se adhirió el legislador costarricense que señalan que tienen más carácter procesal. Sin embargo, podríamos también pensar que tienen un carácter mixto, que tienen un carácter tanto de derecho penal material como de derecho procesal penal. Por ejemplo, la prescripción sería posible verla como una causa de exclusión de la pena, como también como un presupuesto procesal. La instancia privada podríamos verla como un dispositivo, llamémoslo así informalmente, amplificador del tiempo, como también como un presupuesto procesal. La cosa juzgada, por ejemplo, sería una causa de extinción de la pretensión penal, pero también podría ser visto como un impedimento procesal. Vean que este tema entonces tiene una gran trascendencia también a nivel práctico. También podríamos valorar el tema de que el derecho procesal penal tiene una fuerza configuradora del derecho penal material. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hay un autor alemán que desde mi perspectiva es probablemente el mejor procesalista penal que vio nacer Alemania, y es Karl Peters. Él hablaba precisamente de esto, de la fuerza configuradora que se tiene en ese sentido. Y desde esa perspectiva, él señalaba que el derecho procesal penal solo puede cumplir su función cuando la extensión del derecho penal material está claramente delimitada. Cuando se excluyan sucesos que desde el punto de vista político-criminal sean irrelevantes. Cuando se tomen en consideración soluciones extrapenales y se eviten reglas político-criminales prescindibles. Y esto tiene una gran relevancia, ¿verdad? Desde el punto de vista también práctico, porque lo cierto es que el derecho penal material carga en demasía al derecho procesal penal. Y desde esta perspectiva, esto afecta la investigación y el juzgamiento de hechos delictivos que revisten una gran seriedad. Y en Costa Rica lo vemos claramente, ¿verdad? Todas las fiscalías inundadas de casos. Llama poderosamente la atención por qué razón cuando el legislador previó precisamente una serie de mecanismos para evitar esa inflación tan grande que tiene el sistema penal, han dejado de aplicarse, han caído en desuso, como por ejemplo todas las variantes de los diferentes criterios de oportunidad. Y lo cierto del caso es que esto genera un problema serio desde el punto de vista político-criminal. ¿Por qué razón? Porque entonces el sistema penal se inunda de casos de bagatela, de casos que podríamos determinar en muchas ocasiones son insignificantes, y que esos casos sobrecargan al ente de persecución penal y le impiden dedicar la atención a casos que revisten un mayor interés público, que generan un mayor daño social y que debieran de ser investigados a profundidad. Esto afecta la calidad de las investigaciones, esto afecta la extensión de las mismas y lamentablemente no solo se recargan el órgano de persecución penal por antonomasia, que es el Ministerio Público, sino que también afectan todos los despachos de apoyo para el Ministerio, digamos, del Ministerio Público, ¿verdad? Como son las diferentes secciones del OIJ, que revisten un papel importante. Por eso yo he venido a señalar en muchas ocasiones que la mejor reforma que podría sufrir el proceso penal es precisamente poniendo la atención a este tema, ¿verdad? Y cómo muchas veces pensamos también en que aumentando el personal del Ministerio Público se le puede hacer frente a esta alta demanda de asuntos penales, pero dejamos de lado que podrían haber otras soluciones importantes, ¿verdad?, para tales efectos. E igualmente es importante tomar en cuenta que hay una dependencia enorme entre estos despachos de apoyo al Ministerio Público relacionados con el OIJ y la eficiente persecución penal, ¿verdad? Si no logramos darle una capacidad de respuesta seria, adecuada
a todas estas secciones del OIJ que brindan apoyo al Ministerio Público, va a ser muy difícil tener un proceso penal eficiente, ¿verdad? Eso como nota al margen. Desde esta perspectiva, entonces, podríamos estimar como cierto lo que señala Roxin, que desde el punto de vista de los aspectos conductores de la política criminal, las regulaciones del derecho penal material y del derecho procesal penal están en una relación complementaria. Quisiera tal vez entrar ya en una segunda parte, porque ya se me está acabando el tiempo que me asignaron para esta exposición. Y me parece que hay un tema aquí que podríamos señalar como paradigmático también de esa interacción que hay entre el derecho penal material y el derecho procesal penal, y es precisamente el tema del objeto del proceso. El tema del objeto del proceso, desde mi perspectiva, es un tema fundamental, es un tema de gran relevancia teórica, pero aún más práctica, porque una clara delimitación del objeto del proceso influye en una multiplicidad de temas relevantes. Por ejemplo, en los criterios de jurisdicción y competencia, en temas de litispendencia, en el tema de la congruencia, es decir, el ámbito sobre el que se puede y debe pronunciar el órgano judicial, sobre el tema de la resolución final y la posibilidad de excluir otros procesos posteriores, el tema de la cosa juzgada, etc. En fin, tenemos muchísimos temas ahí que son definitivamente relevantes desde el punto de vista práctico. Tradicionalmente y mayoritariamente la doctrina ha entendido que el objeto del proceso se puede delimitar esencialmente por dos elementos. Hay algunos autores que hablan de un tercer elemento, pero me parece que eso es más bien para excluir, digamos, el tema del objeto del proceso. Entonces, yo preferiría centrarme ahora en dos elementos que delimitan el objeto del proceso o que configuran el objeto del proceso. El primero es el elemento subjetivo, que podríamos decir que subjetivamente la acción penal se circunscribe a la persona del acusado. Y objetivamente, la acción penal se identifica normalmente con el hecho punible, que integra su fundamentación fáctica y se denomina a veces como delito o a veces simplemente como hecho. Por ejemplo, aquí podemos traer a colación lo que establece el Código Procesal Penal, que me voy a permitir leer un momento la norma que hace referencia al tema, que es el artículo 289. Si ustedes ven el artículo 289, dice: cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un delito de acción pública, deberá impedir que produzca consecuencias ulteriores y promoverá su investigación para determinar las circunstancias del hecho y a sus autores o partícipes. Entonces ahí podríamos tener una primera referencia de lo que es este elemento objetivo, que es el que más nos interesa dilucidar en este momento. Ese hecho punible puede considerarse como un acontecer histórico o como un acontecimiento histórico desligado de toda valoración jurídica. Y aquí estaríamos frente a lo que se llama o lo que se ha denominado la teoría naturalista, o como un hecho subsumible en alguna norma del Código Penal, que estaríamos frente a la que se ha denominado teoría normativista. Veamos rápidamente a qué se refiere cada una de ellas. La teoría naturalista lo que nos dice es que la identidad del hecho surge del propio acontecimiento, con una doble variante. El hecho es una parte de la vida del acusado, identificándose no por lo que digan las acusaciones, sino por una unidad espacial y temporal. O B, lo que identifica el hecho es la voluntad, de manera que el hecho es el mismo siempre que la voluntad haya sido idéntica. En el análisis de esta teoría nos señala Teresa Armentadeu que la misma se opone o que se opone a la validez de la primera variante la existencia de casos en que no concurriendo la unidad espacial temporal hay unidad de hecho. En cuanto a la segunda variante, falla en cuanto no diferencia para que el hecho sea el mismo el que se cometa dolosa o culposamente.
Por su parte, la teoría normativa configura el hecho por criterios jurídicos. El objeto del proceso resulta así del modo en que el legislador configura las unidades de la conducta humana a las que llama delitos o faltas. La dificultad que presenta esta teoría es que no explica ni la participación ni el encubrimiento, al no ser la misma actividad la del autor que la del encubridor. Al acusado por un concepto o por un tipo penal no se le podría condenar si se prueba el otro tipo penal. Salvo, como en el caso costarricense, que se haya presentado una acusación alternativa o subsidiaria. El autor, el procesalista español Gómez Colomer, propone desde esa perspectiva tomar casuísticamente, vean ustedes que la obra más compleja, todos y cada uno de los tipos de la legislación penal, describiendo los elementos esenciales de la acción material que los conforman. Así, estima este autor, se estaría ante el mismo hecho cuando en el sentido expresado en la teoría normativa exista identidad total o parcial en los actos de ejecución que recoge el tipo penal. Y dos, cuando, aún sin darse la identidad indicada, el objeto material del delito, es decir, el bien jurídico tutelado, sea el mismo. Vean qué interesante, porque esta teoría claramente toma referencia a elementos propios del derecho penal material, ¿verdad? Sin embargo, es interesante porque una buena parte de la doctrina señala que el concepto jurídico procesal del hecho, relacionado con el tema que estamos analizando, no coincide con el concepto jurídico sustantivo en el sentido del Código Penal, que podríamos decir que es el concepto de acción, que lo podríamos ver, entre otros, en el artículo 19 del Código Penal. Si el objeto fuese un crimen y no un factum, un hecho, como lo denomina Teresa Armentadeo, bastaría con modificar el punto de vista jurídico, bastaría con modificar la calificación para excluir la litispendencia o la cosa juzgada. Esto es para volver a juzgar a la misma persona por el mismo hecho, calificándolo de otro modo. Desde esta perspectiva, entonces, nos encontramos precisamente con un problema importante, y es que esta doctrina, como les decía yo, señala que el concepto procesal del hecho debe ser diferenciado de los conceptos del derecho material, de la unidad del hecho y de la pluralidad de hechos. Sin embargo, cuando nos enfrentamos con este tema, nos encontramos con una serie de dificultades. Entonces, ¿cómo definimos entonces ese concepto procesal de hecho? ¿Con base en qué herramientas podemos hacerlo? Y esto se vuelve también una dificultad de orden práctico cuando nos enfrentamos con preguntas como si una vez que un hecho ha sido juzgado y aparecen otros hechos relacionados con el mismo, si aquí estaríamos frente a la posibilidad de juzgar esos hechos que se conocieron posteriormente, o si aplicaría acá la figura de la litispendencia o el instituto de la cosa juzgada. Desde esa perspectiva, entonces, vean que pese a que la literatura dice que son conceptos distintos, es decir, el concepto de acción y el concepto de hecho, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, son distintos, nos encontramos con una serie de dificultades. La primera es cómo definimos entonces ese concepto procesal de hecho. Y la segunda, cómo hacemos para delimitar y tener seguridad jurídica de que determinados hechos van a estar cubiertos o no por la cosa juzgada o por la litispendencia. Y entonces caemos aquí en una paradoja, porque para efectos de darle respuesta a estas interrogantes, la doctrina acude precisamente a institutos del derecho penal material. Entonces, desde esa perspectiva, nos señalan cuando tenemos o cuando estamos frente a un concurso ideal regulado en el derecho penal material, en general va a existir también un hecho procesal. ¿Qué significa esto? Que si tenemos diversos hechos que integran un concurso ideal, pero únicamente algunos de esos hechos fueron juzgados históricamente y luego se adquiere conocimiento de otros hechos que integran ese concurso ideal,
ya no podrían ser juzgados posteriormente estos hechos. Es decir, si ya recayó sentencia sobre el primer juzgamiento con carácter de cosa juzgada, ya no podrían ser estos hechos que se conocieron con posterioridad juzgados, porque precisamente estarían integrando una unidad de acción dentro del concurso ideal. Por otra parte, se señala que desde el punto de vista, si desde el punto de vista del derecho material concurren realmente varios delitos, existirían también en general varios hechos procesales. Es decir, si tenemos hechos que concurren realmente o sucede un concurso real y estos hechos o algunos de estos hechos son juzgados, se dicta una sentencia condenatoria y aparecen o se obtiene conocimiento posteriormente de otros hechos que integran este concurso real, no existe ningún impedimento, ninguna limitación para juzgar estos otros hechos posteriores. Entonces vean qué interesante, porque pese a que la literatura señala se trata de dos conceptos distintos, cuando nos enfrentamos ya con casos prácticos de la vida real, se recurre a institutos propios del derecho penal material. Y desde esa perspectiva hay un tema también, hay un par de temas adicionales muy interesantes acá, ¿verdad? Y es qué sucedería con los casos del concurso aparente de normas o de leyes. Bueno, sobre esto hay en la literatura penal, que analiza el tema desde el punto de vista del derecho penal material, hay dos grandes teorías. Hay una teoría que dice en el concurso aparente estamos frente a un solo hecho. Por su parte, hay autores como Francisco Castillo que señalan que en el concurso aparente puede tratarse igualmente de un concurso ideal como de un concurso material. Entonces vean qué interesante, porque dependiendo la tesis que se siga desde el ámbito del derecho penal material, así va a ser la respuesta también en el ámbito del derecho procesal penal. Y por último, el otro tema que vale la pena aquí analizar es el tema del delito continuado. En el ámbito del delito continuado, pese a que la doctrina de manera reiterada señala que el concepto procesal de hecho es distinto del concepto propio del derecho penal sustantivo, a la hora de solucionar los problemas prácticos que se pueden dar al respecto, recurrimos al concepto jurídico penal de acción. Por ejemplo, en el caso del concurso aparente de leyes o de normas, señala una parte de la literatura que puede existir cuando haya una acción, que será, estaríamos hablando de un concurso ideal aparente, o cuando haya una pluralidad de acciones. Estaremos en presencia del concurso real o material aparente. Sin embargo, algunos autores consideran, por el contrario, que el concurso de delitos requiere necesariamente una acción. Es tan interesante, porque dependiendo de la tesis que se siga, así vamos a estar frente a un hecho o frente a varios hechos que permiten un juzgamiento en momentos distintos, ¿verdad? Por su parte, el otro tema, y ya con esto vamos cerrando, que también requiere acá una breve mención, es el supuesto del delito continuado. En el caso del delito continuado, algunos autores señalan que en virtud de la ficción que realiza la legislación penal sustantiva, debe tratarse de la misma forma que el concurso ideal. Es decir, que si se juzgan con carácter de cosa juzgada determinados hechos que integran el delito continuado y con posterioridad al juzgamiento se obtiene conocimiento de otros hechos que integran el delito continuado, no podrían ser estos juzgados porque se trata de una sola acción. Vean qué interesante, porque en el caso costarricense ha habido también una discusión al respecto. Algunos autores dicen, en el caso del delito continuado hay una unidad de acción, por lo tanto se le aplicarían las reglas del concurso ideal, y hay algunos otros autores, como Francisco Castillo, que dicen que no se trata de una unidad de acción, sino de un concurso real que se unifica
para efectos de fijación de la pena. En ese sentido, aquí en Costa Rica tuvimos un caso paradigmático en el cual la Sala Tercera vino a unificar en su momento la jurisprudencia existente en relación con el delito continuado. Es el voto 00374-2017, donde se conoció un caso precisamente en el que se habían juzgado varios hechos en algún momento determinado, había recaído sentencia firme y luego se pretendía juzgar otros hechos que no habían sido juzgados en ese primer momento. Y en este caso la sala siguió la tesis precisamente indicada acá, postulada por Francisco Castillo. En ese sentido, dijo la sala que se unifica el criterio sobre la posibilidad de juzgar el delito continuado en dos o más procesos separados en el tiempo de la siguiente manera. El delito continuado, de acuerdo con el 77 del Código Penal, es una figura que para su aplicación responde a tres características: que se trate de delitos de la misma especie, cometidos a lo largo del tiempo, que el autor persiga una finalidad y que afecte bienes jurídicos de orden patrimonial. En este caso, dice la sala, se trata o se está ante una pluralidad de acciones que para efectos de pena entran a calificar como delito continuado. Y termina señalando, cuando los hechos constitutivos de un delito continuado se juzguen y posteriormente se conozcan en sede judicial otro conjunto de hechos que pertenezcan al mismo, lo procedente es también dictar sentencias sobre los segundos, para que sobre los mismos pese la cosa juzgada cuando la sentencia se encuentre firme. Pues aún tratándose de casos en los que se cuente con uno o varios ofendidos y la misma acusación fiscal, cada hecho es independiente en el tiempo y debe determinarse la autoridad del acusado de los mismos. Es interesante porque en este caso la sala también puso muchísimo énfasis en un tema que normalmente la literatura del derecho penal material no refiere, y es que es el tema de los ofendidos. Aquí la sala termina diciendo, cada uno de los ofendidos vio afectados sus bienes jurídicos patrimoniales por ese medio de acción y plan de autor descrito, por lo que no es factible afirmar que todos los hechos descritos en la acusación ya fueron juzgados si hubo un fallo previo que definió la situación jurídica solo para algunos de los ofendidos y no para la totalidad de ellos, no operando así el principio del non bis in idem y con ello la inexistencia de cosa juzgada. Entonces vean que el tema es interesante, es polémico. En la literatura procesal penal hay autores que, repito, señalan que en el caso del delito continuado debe dársele el mismo tratamiento que al del concurso ideal. Y si así fuera, esta posición de la Sala Tercera en criterio de estos autores estaría incorrecta. Esto, como les decía, lo quería mencionar más que todo a modo de ejemplo de esa interacción, de esa interrelación que hay entre el derecho penal y el derecho procesal penal, que me parece que es un tema muy interesante, y los quiero motivar a que ustedes sigan también investigando, leyendo, reflexionando sobre este tema que me parece que tiene, reitero, una gran relevancia teórica y práctica. Muchísimas gracias por su atención y espero que se encuentren muy bien.